Como les apuntábamos al principio de nuestro programa, en la tarde-noche de ayer, miércoles, se produjo esa segunda sesión del Foro de Formación que convoca el Consejo General de Hermandades y Cofradías de nuestra ciudad, donde Ignacio Flores, el director del Observatorio de Piedad Popular del Arzobispado de Sevilla, pues presentó precisamente este órgano que, como vamos a poder escuchar, pretende hacer una fotografía real de cómo funciona la piedad popular, dentro de la cual están las hermandades y cofradías de la diócesis. Bueno, pues la charla, esa ponencia que fue interesantísima, la grabamos de manera íntegra. Nosotros le vamos a hacer un extracto de lo que nos parece más importante. Ya le anunciamos que Ignacio Flores estará también con nosotros las próximas semanas, y esto era lo que comentaba el director del Observatorio de Piedad Popular, cómo explicaba este funcionamiento y las funciones que va a tener este nuevo órgano del Arzobispado de Sevilla. Bueno, cuando uno oye la palabra observatorio, desde luego no la relaciona, por lo menos hasta ahora, con la cosa cofrade, en absoluto. ¿Con qué lo relacionamos cuando oímos hablar del observatorio? Bueno, pues con las estaciones de estudio del espacio, con esas estaciones de investigación que están en las cumbres de las montañas, estratégicamente situadas, y donde un enorme telescopio pues está constantemente estudiando el universo, estudiando el cielo, a ver qué es lo que pasa por allí, a ver qué podemos aprender, fijándonos con detalle de lo que pasa en el cielo y qué consecuencias o qué efectos o qué lecturas podemos sacar de eso. Por lo tanto, cuando hablamos del observatorio, pues hablamos de un órgano que está, digamos, pendiente del estudio, del análisis, de los efectos y de las consecuencias y de la traducción de lo que pasa en el universo para que lo podamos entender. Bueno, pues si el telescopio ese que vemos ahí, en vez de ponerlo para el firmamento, para el cielo, para las estrellas por la noche, lo ponemos hacia nosotros, hacia nuestras hermandades, hacia nuestras cofradías, hacia nuestras prácticas de piedad popular, pues ahí tenemos el Observatorio de la Piedad Popular, un órgano, como ahora veremos, de estudio, de debate, de reflexión y de análisis de la realidad. Bueno, pues vamos a empezar. Ahí veis que tenemos 4 elementos para conocer el observatorio, 4 patas, digamos, de la mesa. El origen del observatorio, de dónde parte, de dónde viene la idea, de dónde surge. El segundo, que lo tenemos por allí, que es la finalidad. No sé dónde anda el ratón, pero bueno, por ahí lo tenemos. La estructura del observatorio y finalmente la actividad, qué es lo que vamos a hacer o qué tenemos proyectado hacer entre las actividades y las tareas del observatorio. Pero para hacer algo, para tomar posición, hay que ver algunos datos para aterrizar en la realidad de la Iglesia en el mundo, en España, en Sevilla y en nuestras hermandades. Primer dato importante, el número de católicos en el mundo. Estos son datos vaticanos. El número de católicos en el mundo está ahora en torno a 1.406 millones, solo católicos, más 600 millones cristianos, aproximadamente 2.000, si le sumamos las otras manifestaciones de lo cristiano, llegaríamos a 2.000, pero solo los católicos, 1.406 millones en el mundo, somos un 17%, que está muy bien. Esa es la situación de quienes se reconocen católicos en el mundo. Por continentes, es muy importante. A ver si alguien se da cuenta de por qué. Europa tiene 286 millones, Asia 154, África 281 y América 672 millones, de los cuales 487 están en Iberoamérica. El crecimiento de América Latina y de África es muy significativo, muy significativo. ¿Dónde está creciendo la Iglesia en el mundo? Donde hay piedad popular, donde la piedad popular está viva, donde la piedad popular se manifiesta, se expande, engancha perfectamente con los cánticos, con la ropa, con la forma de expresión de africanos, iberoamericanos, y el Islam que aprieta,
musulmanes tenemos a unos 2.000 millones y en crecimiento. Por tanto, esa es aproximadamente la fotografía del mundo. Una buena noticia, no todos van a ser buenas noticias, pero aquí sí tenemos una. El crecimiento de la Iglesia Católica en el mundo tiene un ritmo ascendente aproximadamente de unos 15 millones por año. Crece en torno al 1% anual. Tenemos, por hacer una acotación, los datos de 2019 a 2023 y ahí vemos una línea de crecimiento en torno a 15 millones de católicos por año. Insisto, fundamentalmente en África, en Latinoamérica y en Asia y Oceanía. América del Norte está estancada y Europa está muy estancada. Pero esa es la fotografía y la realidad. Más datos. En España. Bueno, pues en España, cifras del CIS, de Cefas, de las encuestas de CEU, cruzados unos con otros datos, tenemos que en el año 2024 se reconoce católico un 55% de la población española mayor de 18 años, aproximadamente unos 22 millones. Y o no católico o con otras religiones, un 45%. Un 45%. Si lo comparamos con años precedentes, pues vemos la disminución. Si en el año 2002 los católicos estábamos en torno a un 65%, en el año 2024 estamos en torno a un 55%. Es verdad que el número ha crecido porque ha crecido la población española, pero los porcentajes son lo que son. Entonces, estamos en un periodo, digamos, de retracción, de contracción. No dramático, pero esa es la situación y esa es la realidad que tenemos. Aquí siempre nos acordamos de las palabras de nuestro Señor, ¿no? Id vosotros también a la viña. Pues esta es la viña que tenemos. Esto se ve claramente, esta contracción se ve claramente en los datos de bautizos y bodas católicas en España, datos de 2007 a 2024. Los bautizos caen un 55% y los matrimonios católicos un 72%. En cuestión de menos de 20 años, de 15 años aproximadamente. La caída es significativa e importante, nos tiene que hacer pensar. En Sevilla, hablamos de Sevilla y provincia. Bueno, aquí todavía vivimos una situación muy cómoda, digamos que es una suerte de burbuja lo que vivimos aquí. Los datos del año 2024 nos dicen que en Sevilla y provincia nos consideramos católicos un 70%. Bueno, está bien. Y un 30% otras religiones, otras confesiones. Bueno. Pero ¿qué pasa con la práctica? Bueno, pasa que en Sevilla entre 2012 y 2024 los bautizos han caído un 41%. Un 41%, de 16.600 en 2012 a 9.800 en el año 2024. Y las bodas, pues más o menos, las bodas católicas caen un 39%. Descienden, ahí tenemos un pico bajo, que es el de la pandemia, pero tienen una caída también significativa. Lo único que se mantiene, que no lo he puesto por no ponerlo, son los funerales. Los funerales se mantienen, ahí nadie se fía de nada. Y eso se mantiene, incluso crecen un poquito las celebraciones litúrgicas en relación con los funerales, pero bodas y bautizos caen. Y caen, estos son datos de la Archidiócesis de Sevilla. Y nosotros, las hermandades, ¿qué papel jugamos? Bueno, en Sevilla aproximadamente hay unas 700 hermandades, quizá algo menos, pero en torno a 700. Suponen el 12% de todas las que están inscritas en el registro de asociaciones religiosas del Ministerio de Justicia en España. Por
Tanto ocupamos un 12%, que es una posición muy significativa. Es decir, que aquí la religiosidad popular, entendida en términos de hermandad, es fuerte, es potente. Y en nuestro número de hermanos, aproximadamente 215.000, frente al más o menos 1.000.000 de los hermanos que tienen el resto de corporaciones cofrades de España. Ocupamos en torno a un 21,5%. Estos datos son difíciles de extraer, será una de las tareas del observatorio, trabajar sobre estos datos, actualizarlos y concretarlos y precisarlos, pero dan una idea bastante aproximada de cómo está la realidad. Y aquí vamos todos al cielo. Desde el año 1995 hasta el año 2025, el número de nazarenos ha crecido en torno al 40%. En torno al 40%. Es decir, hay 23.000 más. Esto solamente es en Sevilla porque no tenemos datos de la provincia. Solamente en Sevilla. Pero en la provincia la tendencia será muy similar. Hemos crecido en torno al 39-40%. Por lo tanto, hay, como vemos, luces y sombras. Somos católicos, nos consideramos católicos, decrece la práctica, tiene fuerza la piedad popular. Bueno, algunas conclusiones, muy breves. El catolicismo, hemos dicho, que crece en el mundo a un ritmo de un 1% anual, sobre todo en África y en Sudamérica. Bueno, buena noticia. Sin embargo, en Europa y en España decrece el número de católicos y la práctica. No se hunde, pero va decreciendo progresivamente. ¿Tendrá un suelo? Seguro, pero ahora mismo está todavía en fase de crecimiento. Probablemente estamos en una contracción, en un momento de contracción. ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura, antes María José se ha referido a ella, hay un órgano que es el órgano director del observatorio, que es la comisión ejecutiva. En la comisión ejecutiva, pues digamos, ahí está un poco el consejo de administración, digamos, si trasladamos la imagen empresarial, pues ahí está el señor arzobispo que preside, los delegados episcopales de asuntos jurídicos y de hermandades y cofradías, el secretario general y canciller, el presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, un servidor y el secretario del observatorio, que es don Joaquín de la Peña, a quien seguro ustedes conocen muy bien. Nos reunimos cada mes, mes y medio, y vamos aprobando. De momento, como antes comentábamos, estamos echando hormigón, estamos poniendo las bases y los cimientos, pero en cada una de esas reuniones se discuten iniciativas, plan de actividades, calendarios, personas, con los trabajos a los que ahora me referiré. Después hay un consejo asesor, que son 16 personas, además de los miembros de la comisión ejecutiva. Hay 4 personas elegidas por el arzobispo, los 3 coordinadores de las comisiones de trabajo, un miembro de la Junta Superior del Consejo de Sevilla y un presidente de los consejos locales de hermandades y cofradías. Habrá uno de ellos que procuraremos que sea el mejor. ¿Vale, Enrique? Procuraremos que sea el mejor. En todo caso, ya el señor arzobispo lo anunciará cuando corresponda en quien ha confiado esa misión. ¿Vale? Muy bien. La composición de las comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo de momento son 3. Están presididas por un coordinador y están integradas por un número de expertos, y son la Comisión de Liturgia, la Comisión de Acción Social y Caridad y la Comisión Académica. Están presididas por un coordinador, dirigidas por un coordinador y por un conjunto de expertos, que son los que nos van a ayudar a llevar a la práctica todas las actividades en estas materias. Seguramente habrá que pensar en una más, en crear una más, que puede ser una comisión sobre encuestas, informes, redes sociales, medios de comunicación. Probablemente habrá una comisión también de ese corte y para esas tareas. Los ejes de trabajo del observatorio son 4. Eso era importante definirlo para que
ni dejáramos de hacer cosas que tenemos que hacer, ni nos metiéramos en terrenos que no son nuestros. Entonces, una de las cosas en las que estuvimos trabajando tiempo fue en definir con claridad a qué nos vamos a dedicar, qué va a hacer el observatorio. Y se ven con claridad esos 4 ejes de trabajo. El observatorio tiene una tarea dentro del estudio, tiene una tarea para la divulgación, para la formación y para el asesoramiento. Esos son, digamos, los 4 pilares, las 4 actividades, los 4 ejes de trabajo del observatorio. Es un órgano para estudiar, para divulgar, para impulsar la formación y para gestionar el asesoramiento al señor Arceute. Y dentro de cada uno de esos apartados, ¿qué vamos a hacer? Y cuando voy explicando qué vamos a hacer, os voy mirando a todos y cada uno de vosotros, porque si no nos ayudáis, de lo que hay aquí no se podrá hacer casi nada. Ahora os iréis dando cuenta por qué. Dentro de la tarea de estudio, lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacar una fotografía real de la piedad popular en la archidiócesis. Una fotografía con los datos y con la realidad y con la interpretación de esos datos. Quiénes forman parte de las hermandades, cuántas hay, dividido por sexo, dividido por trabajo, dividido por incorporación, por familia. Y después otras muchas manifestaciones de la piedad popular que no forman parte del mundo de las hermandades y de las cofradías. La piedad popular, por ahí habéis visto alguna foto, es, decíamos antes, la persona que pasa por delante de una iglesia y se santigua, el rezo del rosario, la medalla, la oración de la madre y la estampita que le da la madre cuando su hija o su hijo se van a examinar de unas oposiciones o de un examen o de lo que sea. La Virgen que está en casa y que pasamos un día o 2 días o todos los días y le pasamos la mano o metemos ahí una estampita, un papelito debajo de esa imagen de la Virgen, nuestro Belén que lo ponemos en Navidad. Todo eso forma parte de la piedad popular. Todo eso es piedad popular, ¿no? Hay un evangelio muy bonito que es el de la hemorroísa, si os acordáis, hasta que se acerca a Jesucristo y sin casi molestarlo, sin casi llamarlo, sin casi hablar con él, solamente le toca el manto. Solamente le toca el manto. Y solo con tocarle el manto, por su fe tocándole el manto, queda curada. Si eso no es un evangelio dirigido a la piedad popular, que venga Dios y lo vea, ¿no? Solo con tocarle el manto, tu fe te ha salvado, ¿no? Tu fe te ha curado, ¿no? Bueno, pues en esa andamos. Bueno, no me voy a desviar. Recabar y estudiar la información. Lo primero, un retrato de lo que somos, de lo que formamos, de qué hacemos los cofrades y los no cofrades, ¿no? En segundo lugar, encuestas de opinión. Vamos a poner en marcha encuestas de opinión tanto desde los cofrades sobre sí mismos, los cofrades vistos por sí mismos, hasta encuestas de opinión abiertas a la opinión pública para ver qué se opina de la religiosidad popular, de las hermandades, de tal, y de problemas y de temas que están también en la mente de todos muchas veces, ¿no? A ver qué opinión tienen los ciudadanos y qué opinión tenemos los cofrades de esas cuestiones, ¿no? Y al término de esta ponencia tuvimos la oportunidad de hablar con don Ignacio, que tuvo la amabilidad de atendernos y esto nos contaba el director del observatorio. Don Ignacio Flores es el director del Observatorio de Piedad Popular, que nació de ese segundo Congreso Internacional como continuación a petición del arzobispo, como nos ha explicado, y por lo que hemos visto y nos ha podido contar, con muchísimo trabajo por delante. Bueno, la verdad es que nace con la intención de que estudiemos, reflexionemos y creemos un espacio para trabajar en materia de piedad popular. En Andalucía en general y en Sevilla vivimos la piedad popular con mucha intensidad, pero yo creo que también exige, y para eso surge el observatorio, exige que nos sentemos y que con profundidad pues abramos temas de reflexión, abramos vías de formación, abramos espacios de debate y desde luego de crecimiento y de fortalecimiento de la piedad popular. En esas estamos.
Hay muchos aspectos de los que ha hablado, ¿no? Que quizás se hayan hecho estudios como parciales, estudios quizás no tan rigurosos, y el observatorio, por lo que he podido entender, lo que quiere hacer es precisamente eso, ¿no? Hacer como un método más científico y que se conozcan todos estos datos de manera más fehaciente. Claro, lo primero que necesitamos para saber en realidad cuál es la fotografía de la piedad popular en la archidiócesis es tener esa fotografía. Entonces, reunir todos esos datos y a partir de esos datos, pues ordenarlos y crear informes que nos permitan conocer esa realidad y que a la Iglesia le permitan tomar decisiones de apoyo, decisiones de carácter eclesial y decisiones de carácter pastoral. Entonces, ese retrato de la piedad popular es necesario para poder ayudarla, para poder acompañarla, para poder impulsarla. Entonces, por ahí hay que empezar. Claro, es que muchas veces como que se toman decisiones pastorales que se ven como en algunos sitios que sí, en otros sitios que no, precisamente porque la piedad popular no es igual en todos los sitios, no se vive de la misma manera. Quizás teniendo esta fotografía más precisa se puede ayudar, ¿no?, también a nuestro pastor a que tome decisiones no más acertadas, sino más finas, más... Sin duda, hombre, tenga en cuenta primero que un retrato general, permite una planificación probablemente de la acción pastoral. Pero también hay que tener en cuenta que cada momento, que cada hermandad, que cada circunstancia tiene sus peculiaridades y sus particularidades. Entonces, el que se tomen a veces decisiones diferentes va en función de las necesidades de esa decisión en concreto, ¿no? Por lo tanto, pues una diversidad puede ser rica en la medida en que tiene en cuenta esas circunstancias concretas de cada una de las necesidades de las hermandades, pero también ese cuadro general nos ayuda a todos un poco a entender cuál es la realidad complejísima de la piedad popular, pero a entender también toda la riqueza y todo el impulso y toda la fuerza que tiene, ¿no? Y por último, ha hablado usted de objetivos temporales, cada 4 años hacer un informe, cada cierto tiempo hacer unas determinadas actividades. ¿Tienen ustedes ya un plan concreto? Es decir, dentro de poco anunciarán ya fechas concretas para hacer determinadas actividades, para exponer algunas conclusiones. Sí, efectivamente, como decíamos durante la charla que hemos tenido, llevamos 3-4 meses, como decimos, echando hormigón, es decir, poniendo las bases y los cimientos. Tenemos aprobado un plan estratégico y en ese plan estratégico pues contempla toda una serie de actividades por años, por actividades cuatrienales, y esperemos que poco a poco vayamos cumpliendo esos, objetivos que ahora mismo tenemos a través del calendario de la agenda, pero que sin duda vamos a empezar a ver los resultados de manera muy próxima y muy cercana, sin duda. Pues muchísimas gracias, don Ignacio, estaremos muy pendientes, nos parece muy interesante el tema y bueno, pues mucha suerte también en el cometido. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, por difundirlo y a vuestra disposición siempre que me necesitéis. Muchas gracias. A vosotros. Pues interesantísimo, como le decimos, va a estar con nosotros dentro de muy poquito y vamos a poder preguntarle y podemos ahondar en algunos de los aspectos que ayer dejó esbozado en esa charla interesantísima, como decimos, que tuvo lugar en el Consejo General de Hermandades. Hacemos nuestro segundo alto porque ya está por aquí Alejandro Navarro, el hermano mayor Juan de Carlos, de la Hermandad del Águila, y vamos a hablar con ellos de la actualidad inmediata de la Hermandad de la Virgen, de lo que viene, de los cultos de febrero y de muchas más cosas. Esto será también a vuelta de esta segunda pausa que hacemos en Alcalá Cofrade.